Bueno, vamos a empezar. Al final de la clase pasada estuvimos hablando sobre los infinitos. Entonces vamos a recapitular un poco eso. Hablábamos de este concepto de cardinalidad, que justamente se refiere a la cantidad de elementos que tiene un conjunto dado. Y para comparar cardinalidades de conjuntos nos sirve el concepto de función inyectiva. Digamos que si tenemos una función f, dos conjuntos a y b, por ejemplo aquí pues este tiene 3 elementos y este tiene 4, si existe una función biyectiva entre ambos conjuntos, tienen la misma cantidad de elementos. En este caso no existe porque, pues primero, para que sea función, cada elemento del dominio debe estar relacionado con algún elemento del contradominio. Por ejemplo, este con este con este y este con este, ¿no? Ahora, como tiene que ser función, no puedo asociarle a ninguno de estos que falta. Y como falta uno aquí, ya no es suprayectiva. Y al no ser suprayectiva, no es biyectiva. Por lo tanto, el conjunto A y B no tienen la misma cantidad de elementos. Sin embargo, si aquí hubiera otro elemento, yo podría conectar este con este, y ahí exhibiría una función biyectiva que me diría que el conjunto A y B tienen la misma cantidad de elementos. Siguiendo esta misma idea, el concepto de inyectividad también nos es útil. Nos va a servir para establecer una relación de orden entre los conjuntos, ¿sí? Y la relación de orden es la del orden usual en los reales. Si tenemos, por ejemplo, 3 elementos aquí, y supongamos que B nada más tiene 2, pues es claro que este tiene más que este, pero ¿cómo se justifica? Con la función inyectiva. Más bien este tendría que tener más. En el mismo caso, aquí hay 3 y acá hay 4. Como yo puedo exhibir una función inyectiva, ya saben que lo que gráficamente significa es que no puedo a 2 elementos distintos de aquí enviarlos al mismo elemento, ¿no? Esto no podría ser, pero lo puedo enviar acá y a cualquiera de estos dos. Es una función inyectiva, de nuevo no es suprayectiva porque no está relacionado con nadie, pero la existencia de esa función me permite asegurar que la cardinalidad de A es menor o igual que la de B. ¿Okay? Y eso es un hecho para cualquier clase de conjuntos, no importa si es finito o infinito. ¿Sí? Bueno, después les di la definición, porque si vamos a caracterizar a los conjuntos finitos o infinitos, pues hay que tener una definición. Y hay 2 formas de hacerlo. Aquí sí va a suceder que todos los conjuntos son o finitos o infinitos, no hay otra posibilidad. Entonces, si definimos cualquiera de las 2 cosas, pues la otra va a ser la negación de esa definición. La que hicimos la clase pasada es que les definí conjunto finito como un conjunto que permite la existencia de una función del conjunto, el dominio es el conjunto, y el codominio son los primeros n naturales, para algún n. Si esa función es biyectiva, o sea, si existe esa función biyectiva, aquí es importante darse cuenta que pide existencia, no que todas las funciones sean biyectivas, no, aunque exista una, basta. Esa sería la definición de que un conjunto sea finito, y por lo tanto definimos un conjunto infinito como el que no es finito. Si lo hacemos de la otra forma, si primero definimos un conjunto infinito, ¿cómo lo definirían ustedes? Y ya sabemos que un conjunto finito sería el que no es infinito, pero ¿cómo lo definirían? Tendría que usarse una propiedad, ¿no? La arquimediana, ¿no? ¿Pero cómo? Los naturales menores que 100. ¿Pero cómo? O sea, debe de ser algo que solo cumplan los conjuntos infinitos, que los conjuntos finitos no pueden cumplir. ¿Estarían ocupados? No necesariamente. Por ejemplo, el intervalo 0,1 está acotado y es infinito. Aquí sí es claro para definir al conjunto
infinito que, pues como ya tengo una herramienta que es la función biyectiva que me permite relacionar las cardinalidades de los conjuntos, pues si yo pruebo que en el conjunto existe esa función con una cantidad finita de números, pues es finito. Bueno, pues la propiedad que va a caracterizar a los conjuntos infinitos es lo que contradice una de las ideas que Aristóteles tenía, que era que el todo es mayor que las partes. Si lo pensamos, es muy natural pensar eso, ¿no? El todo es más grande que las partes, pero eso solo aplica en conjuntos finitos. Si el conjunto es infinito, puede suceder que el todo sea igual que las partes, lo cual pues va contra nuestra intuición, pero pues es lo que sucede en las matemáticas. Y vimos varios ejemplos, ¿no? Hablábamos de los naturales y encontrábamos un subconjunto propio, que eran los pares. Entonces, el todo es los naturales, esta es una parte del todo, pero el conjunto de los naturales va a ser infinito porque resulta que una de las partes es igual al todo. Ajá. Y bueno, lo justificamos. La forma de justificarlo formalmente es exhibiendo la función biyectiva. También usábamos otro resultado que también es válido independientemente de si el conjunto es finito o infinito, que es que si A está contenido en B, la cardinalidad de A es menor o igual que la de B. Bueno, eso es lo que veamos. Les mencionaba que los conjuntos cuya cardinalidad es igual a la de los naturales se llaman numerables y pues naturalmente los que no cumplen esto son no numerables si son infinitos. Los finitos no se llaman numerables. Se suele usar el nombre de contable para abarcar tanto a los finitos y a los numerables. Solo son nombres. Y bueno, vimos que los naturales, los enteros y los racionales tienen la misma cantidad de elementos. Y estábamos relacionando todo con el modelo que usábamos para describir a la recta, que era asignar un punto con cada número real. Y pues ya hemos hablado en muchas ocasiones que los racionales dejan más huecos que lo que llenan. Entonces ahí surge, es natural preguntarnos cuál es la relación entre las cardinalidades de estos conjuntos, teniendo en cuenta que podemos ver a los reales como la unión de los conjuntos. Voy a poner este símbolo para los irracionales. ¿Okay? También hablamos de los hoteles de Hilbert. Eso en el fondo no profundizamos tanto, pero sí lo hablamos, lo discutimos y lo argumentamos. Los distintos escenarios que teníamos de si llegaba una sola persona, si llegaban, etc. Eso en el fondo son como teoremas. O sea, que tengamos el hotel lleno y podamos acomodar una persona, me va a arrojar un teorema. Que voy a usar un abuso de notación, es decir, no es la notación correcta, pero se va a entender y el objetivo es que se entienda. Que si por ejemplo tengo un conjunto como los naturales y lo que me interesa son su cardinalidad y le sumo una cantidad finita, un conjunto finito, me da la misma cardinalidad de los naturales, lo que se traduce con el ejemplo de que pues aunque lleguen n cantidad de personas al hotel, yo los puedo acomodar y sigo teniendo las habitaciones llenas. Cada habitación era un número natural. También en ese mismo contexto teníamos otro resultado que si llegaba una cantidad infinita de personas, recordemos que lo que hacíamos era que a todas las personas que estaban en una habitación les decíamos que se fueran a la habitación que resultara de multiplicar 2 por el número de su habitación. Eso hacía que todos se fueran a habitaciones pares y quedaban libres las impares. Como las impares es una cantidad infinita, pues podía yo acomodar a la cantidad infinita de personas que llegaran. Eso se traduciría en el teorema como que la suma de la cardinalidad de un conjunto numerable con otro numerable, y de hecho, aunque sea una cantidad finita de conjuntos numerables, algo así,
es la misma cardinalidad que un conjunto numerable. Sí, aunque tengan n conjuntos numerables, si ustedes los juntan, van a seguir teniendo un conjunto que tiene una cantidad numerable de elementos. Y el último resultado sorprendente de los hoteles de Hilbert es que también va a ser cierto esto, aunque yo sume una cantidad numerable de veces conjuntos numerables. Es decir, n más n, etcétera, va a ser lo mismo que tener n, que en el caso del ejemplo que veíamos de los hoteles se traduciría en que si llega una infinidad de filas y cada fila tiene una infinidad de personas, yo puedo acomodarlos en el hotel a pesar de que el hotel esté lleno. Y bueno, esos serían los resultados de los hoteles de Hilbert. Son pues teoremas importantes que nos hablan de que pues el infinito no se comporta como esperaríamos. Bien, y pues ahora vamos a responder esta pregunta, que ya les adelanto que sí hay una diferencia. Este infinito es más grande que este, pero vamos a demostrarlo. Y la demostración es muy bonita. ¿Puedo borrar los primeros dos? Para probar eso, vamos a necesitar ahora trasladarnos o sea, ahorita estuvimos explorando los infinitos numerables. Ahora vamos a explorar los infinitos que no son numerables, que son equiparables a los reales. Ya vieron funciones trigonométricas, me parece, ¿no? ¿Vieron las gráficas? Ya saben cómo es la gráfica del seno, del coseno y de la tangente. Bueno, entonces ya saben que la gráfica de la tangente, de teta es seno entre coseno. También saben que la gráfica del seno se ve así, es periódica. Aquí es pi medios, aquí es 0, está acotada por el 1 y por el menos 1. Y la del coseno, este sería el seno. Y para el coseno es la misma gráfica, pero trasladada pi medios a la izquierda. De ahí que sea cierta esta ecuación. Sí, o sea, esto lo que dice es que si la gráfica del seno la trasladas pi medios a la izquierda, es lo que les decía alguna vez, cuando no sé si ustedes, que si aquí está más, va a la izquierda, y si está menos, va a la derecha. Es como contrario. Lo que me dice es eso, que si la gráfica del seno yo la traslado esta cantidad de unidades a la izquierda, me va a dar la gráfica del coseno. Que por cierto, pues se puede ver en la gráfica que el coseno es una función par y el seno es una función impar. Y como la tangente se define como este cociente, vemos que el coseno sí vale 0 en algunas partes, ¿no? Vale 0 en pi medios. De hecho, vale 0 en los múltiplos de pi medios. Si este sería pi, y este sería 3 pi medios, etc. Aquí estaría el máximo en 2 pi. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que en los múltiplos impares de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc., el coseno vale 0. Por lo tanto, la tangente vale infinito. Y vamos a tener dos asíntotas. Están de acuerdo que es menos pi medios. Y nos vamos a quedar a graficar la tangente en el intervalo menos pi medios, pi medios. Sí, aquí está menos pi medios. Salud, aquí está pi medios.
En el 0, ¿cuánto vale? Pues es seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, 0 entre 1 es 0. La tangente vale 0. En el 0, es decir, pasa por el origen, pero en menos pi medios y en pi medios se indetermina. Y hay dos asíntotas. Por lo que su gráfica es eso. Lo que significa una asíntota es que la gráfica se pega tanto como quieran a la recta, pero nunca la toca. ¿Sí? Como la 1 entre x tiene una asíntota en el eje x, y también el eje y funciona como una asíntota, ¿no? La hipérbola. Bueno, entonces esta es la gráfica de la tangente. ¿Qué tiene que ver con lo del infinito? Bueno, que lo que me sirve para comparar cardinalidades es una función biyectiva, y las funciones biyectivas están ahí presentes. Voy a borrar las gráficas del coseno y seno. La función que va de menos pi medios, coma pi medios a todos los reales, donde la función es la tangente, es una función biyectiva. ¿Sí? En la gráfica es claro que todo el eje Y, es decir, todo el codominio, va a tener un elemento asociado, ¿no? Por ejemplo, este valor de Y1, nos vamos a la gráfica, lo bajamos y va a tener un X1 asociado, tal que f de X1 es Y1. Y así para cualquiera. ¿Ok? Por lo tanto, es suprayectiva. Y pues es inyectiva. En el dibujo se ve que cumple el criterio de la línea horizontal, no corta la gráfica en más de un punto. Es una función biyectiva. Es decir, este conjunto y este conjunto tienen la misma cardinalidad. La cardinalidad del intervalo menos pi medios. Pi medios sí, es la misma que la de todos los reales. Ahora, yo quiero encontrar una función g que vaya del intervalo 0,1 al intervalo menos pi medios biyectiva, para justificar que este intervalo, que es con el que voy a trabajar para probar que los reales son no numerables, tiene la misma cardinalidad que este otro, que ya vi que es la misma guerra. ¿Sí? Y pues eso es muy fácil, simplemente hay que construir la línea recta que pasa por esos intervalos, y como va a ser una línea recta, pues va a ser una función biyectiva. ¿Cómo la construimos? Pues vamos a hacer el dibujo primero. Tenemos aquí menos pi medios, tenemos aquí pi medios, tenemos mejor vamos a hacerlo así. Aquí está el 0, aquí está el 1. Me voy a fijar en este intervalo 0, 1, y aquí voy a dibujar menos pi medios y pi medios, porque la función que escribí tiene a este como codominio, ¿ok? Pero es lo mismo. Sí, podría poner pi medios aquí y el 1 acá. Bueno, yo tengo que construir o encontrar una función que tenga este dominio, que tenga este codominio, contradominio, y que sea biyectiva. Hay una infinidad, la más sencilla es una línea recta que inicia aquí y acabe acá. Esa línea recta pues va a ser suprayectiva y va a ser biyectiva, y va a ser la función biyectiva que me va a permitir afirmar que el intervalo 0,1 y los reales tienen la misma cantidad de elementos. ¿Cómo la construyo? Pues la ecuación de una recta es esta.
B es la ordenada al origen, que es donde corta al eje Y. Entonces, B sería menos pi medios. M es la pendiente, que se define como delta Y entre delta X. En unos meses ya la van a definir como la derivada. Entonces, pues simplemente tomamos cualesquiera dos valores de Y distintos, por ejemplo, pi medios menos pi medios. Entre 1 menos 0, que es 1. Es decir, la pendiente de la recta va a ser pi. ¿Ok? Y la función f de x igual a y va a ser pi por x menos pi medios. ¿Ok? Y vamos a verificar que sí es la que nos sirve. Si la evaluamos en menos pi medios, debería, más bien en 0, debería valer menos pi medios, ¿no? Pues sí. Si lo evaluamos en 1, debería valer pi medios. Y pi menos pi medios es pi medios. ¿Ok? Entonces sí es la función que estábamos buscando y todos estarán de acuerdo que es una función biyectiva. Por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto es igual a la de todos los reales. ¿Ok? Lo cual pues también es algo sorprendente. Bien. Ahora vamos a probar que los reales son innumerables. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Todo bien? ¿Y qué puedo borrar? ¿Todo? Estas dos, ¿no? Antes de probar eso, veamos este ejemplo. Son dos circunferencias concéntricas. Si decimos que un punto lo definimos como la mínima representación gráfica posible, y bueno, ya sabemos que no existen los puntos porque siempre van a tener un grosor, es lo que hablábamos también de lo del mundo de las ideas que les mencionaba, pero podemos abstraer la idea y podemos pensar que pues aquí hay una infinidad de puntos y acá también. Bueno, resulta que ambas circunferencias tienen la misma cantidad de puntos, a pesar de que claramente la exterior es como que más grande. ¿Y cómo puedo ver eso? Pues simplemente si trazan un radio, este punto y este punto lo relacionan. Y para cualquier punto de ambas circunferencias, no importa qué punto ustedes escojan en esta, pueden trazar la recta y va a haber un punto en la primera circunferencia. Si quieren, llámenla C1 y esta C2. Va a haber un punto en C1 que está relacionado con un punto en C2, por lo que tienen la misma cantidad de puntos. Mismo ejemplo gráfico sucede, que es lo que estamos viendo con los reales, con estas dos rectas, tienen la misma cantidad de puntos, sin importar que pues, la de arriba parezca más grande, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a probar que los reales son no numerables. Y lo haremos por reducción al absurdo. Entonces, bueno, supongamos que R es numerable. ¿Ok? Entonces, yo puedo numerar a sus elementos. Puedo generar una lista. Puedo enlistar a los elementos del intervalo 0,1. Porque en realidad lo que vamos a probar es que este intervalo es no numerable, pero como ya vimos que R y este intervalo tienen la misma cardinalidad, pues no hay problema, ¿no? Entonces, bueno.
Por reducción al absurdo vamos a suponer que este intervalo es numerable, y al ser numerable yo puedo enlistar todos sus elementos. Vamos a tener al número alfa 1, que va a ser una expansión decimal. Por cierto, en el modelo de la recta también podemos asociar, en vez de relacionarlos directamente con la recta, o sea, R con la recta, también hay otra forma de hacer un modelo de los reales que incluya todas las expansiones decimales, todos los números de la forma A punto, B sub 1, B sub 2, B sub 3, etc., con A en Z y también los B sub I. Sí, o sea, todo número real yo lo puedo escribir de esa forma, como una expansión decimal. Ahorita nos van a interesar las expansiones decimales en este intervalo, que van a empezar, todas van a ser de la forma 0 punto algo. 0.x11. Lo vamos a escribir como si fuera en forma matricial. O sea, este es el primer elemento. Es como si fuera una matriz, y este es el x11, x12, aquí va el x21, x31, etc., ¿no? Es la idea. Aquí va a haber números que no tengan una expansión decimal infinita, por ejemplo 0.5. Pero si es el caso, simplemente todos los que siguen serían 0. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a suponer que todos tienen una expansión decimal infinita. ¿Sí? Vamos a tener el segundo término, que va a ser x21, x22, x23, etc. Y así sucesivamente vamos a tener por ahí el alfa sub i, que va a ser 0.x sub i 1, x sub i 2, etc. Y sigue, ¿sí? Porque es numerable. Nunca se dejará. ¿Ok? Bueno, si este intervalo es numerable, todos los números reales aquí están en mi lista, ¿están de acuerdo? Bueno, pues voy a construir un número que esté en este intervalo y que no esté en la lista, y ese va a ser el absurdo. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a construir? Con lo que Cantor, lo que se llama el argumento de la diagonal de Cantor, porque pues Cantor fue el que se le ocurrió. Vamos a construir un número, ¿no? Vamos a alfa en el 0,1, tal que alfa no esté en la lista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a tomar del primer término de mi lista, me voy a fijar en el primer elemento, el x11. Este es un número entre 0 y 9, ¿sí? Pero está fijo. No sabemos cuál es porque, bueno, aquí están todos, pero ya está fijo. ¿Ok? Es como cuando tomamos la epsilon, sea epsilon, ya está fija. Es arbitraria, pero ya está fija. Lo mismo pasa aquí. Ya está fijo. Pudiera ser 4, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es escoger un número distinto. Tengo para elegir. Si este es 4, puedo cambiarlo por 5, 6, 7, el que sea. Que no sea 4. Para todo. Y, bueno, o sea, alfa también va a tener su expansión. Va a ser 0.x1, x2, x3, etc. Para todo i, vamos a construir el número de tal forma que x sub i sea diferente de x sub i. Es decir, x1 va a ser diferente de x11, x2 va a ser diferente de x22. ¿Ok? Si por ejemplo mi primer término era 0.1, 2, 3, 4, 5, etc., pues el número que estoy construyendo mi alfa va a ser de la forma 0 punto, y en vez del 1 pongo el 2. Eso me va a asegurar que este número es diferente del primer número de la lista. Si yo también cambio el segundo dígito, este número que voy a estar construyendo va a ser diferente del segundo número de la lista. Y si cambio el del tercero, va a ser diferente del tercero. ¿Sí ven la idea? Como
el dígito x sub i es distinto de x sub i sub i para todo i, pues no puede suceder que alfa esté en esta lista, porque si alfa estuviera en esta lista, tendría que pasar que alguno de estos alfa sub i sea igual a alfa, y para que dos números sean iguales, sus expansiones decimales tienen que ser iguales. Pero no ocurre porque el que haya sido, no sé, alfa sub j, que hayamos escogido, pues su expansión decimal que es x sub j1, x sub j2, etcétera, x sub j sub j, etcétera. No puede suceder que exista un j en los naturales tal que x sub j, o bueno, tal que alfa sub j sea igual a alfa. Esa es la afirmación. ¿Ok? ¿Por qué no puede ser? Pues porque como construimos a nuestro número alfa es con esta regla. Y eso hace que, vamos a poner así, por esta cosa, x sub j, que es un dígito de alfa, es diferente de x sub j sub j, que es un dígito de alfa sub j. Y como esto pasa, pues no puede suceder que alfa sub j y alfa sean iguales. ¿Sí? Y ahí está la contradicción, porque estamos suponiendo que este es numerable, entonces enlistamos todos los números reales en el intervalo, pero resulta que estoy exhibiendo un número real que está en el intervalo porque su expansión es de la forma 0 punto algo y no está en la lista. De hecho, si se dan cuenta, para que vean qué tan más grandes son los reales comparados a los numerables, aquí puedo tomar 9 dígitos diferentes de este, ¿no? Si este es 1, está el 2, el 3, el 4, hay 9 distintos. Acá tengo otros 9 distintos, 9 distintos, 9 distintos. Entonces no simplemente va a existir un único número alfa, sino que van a existir 9 por 9 por 9 hasta el infinito de números diferentes, reales que están en el 0, 1 y que no están en la lista. O sea, es demasiado. Y bueno, esa es la justificación de que los reales son innumerables, y eso me brinda un primer salto de infinitos, que hay infinitos más grandes que otros infinitos. La siguiente pregunta pudiera ser, pues hay un tope o hay un infinito en medio, y bueno, eso ya no lo vamos a ver, pero es muy interesante porque involucra cosas que se relacionan directamente con la teoría de conjuntos, y es muy interesante, pero no da tiempo. ¿Dudas con esto? Ya con esto cerramos lo de los infinitos. Y bueno, nada más como observación, como los reales los estamos viendo como la unión de estos dos conjuntos, y claramente la cardinalidad de este tendría que ser la cardinalidad de esta unión, y como estos dos son ajenos, pues esta sería la cardinalidad de la suma de las dos uniones, bueno, de la suma de los dos conjuntos. Y este es numerable, y como mencioné de los hoteles de Hilbert, que si yo sumo dos numerables me da otro numerable, no puede suceder que los irracionales sean numerables, porque si fueran numerables, numerable más numerable es numerable, pero R no es numerable. Por lo tanto, los irracionales también es un infinito igual que R. Y entonces, ya teniendo en cuenta eso, cuando hablábamos de lo de rellenar la recta con puntos, pues ya es más claro que con solo poner a los racionales quedan demasiados huecos, porque pues este es un infinito muchísimo más grande que este. ¿Okay? Bueno, y de los saltos de infinito, bajo ciertas consideraciones en la teoría de conjuntos, se puede ver que se puede construir una escalera de infinitos, ¿sí? El primero es los naturales,
luego está el de los reales, y luego en realidad el salto de infinitos nos lo da el conjunto potencia. Los reales va a ser el conjunto potencia de los naturales, y el conjunto potencia de los reales va a ser un infinito más grande que los reales, y aquí iría el potencia del potencia y así. Entonces podemos construir una escalera infinita, cada una es un infinito más grande que el otro infinito. ¿Okay? Siempre y cuando asumamos el axioma de elección, que es de la teoría de conjuntos. O sea, eso no nos lo vamos a meter. Pero es interesante porque ese axioma es independiente de la teoría. Es decir, ustedes pueden asumir el axioma como verdadero y no va a haber contradicciones, pero también pueden asumirlo como falso. Y si lo asumen como falso, pudiera aquí en medio haber una infinidad de infinitos de distintos tamaños. ¿Dudas? Va. Volviendo al tema de convergencia. Por cierto, esto de los infinitos no viene en el examen ni tareas. No se preocupen por eso. Volviendo a lo de convergencia, eso sí. Vamos a hablar de comparar dos sucesiones. Aquí yo puedo poner una sucesión A sub n y aquí otra sucesión B sub n y preguntarme cuánto vale el límite cuando n tiende a infinito de este cociente de sucesiones. Esto me puede dar varias respuestas. Esto puede valer infinito, puede valer menos infinito, o puede valer una constante, un número real. ¿De qué va a depender eso? Pues va a depender de las velocidades en las que crezcan esta sucesión y esta sucesión de abajo. Lo que hacemos al considerar el cociente es comparar velocidades con las que divergen, con la que la sucesión se va a infinito, de lo que está arriba con lo que está abajo. Es como cuando tenemos las fracciones 1 entre 5, luego 1 entre 20, o 2 entre 20, 3 entre, no sé, 35, etc. El de arriba está creciendo muy lentamente, mientras que el de abajo va creciendo más rápidamente. Esperaríamos aquí, bueno, vamos a ponerlo como un caso, sí, lo incluimos en K. Esperaríamos que aquí el límite cuando n tiende a infinito, pues se vaya a cero, ¿no? ¿Qué nos estaría diciendo eso? Que lo de abajo crece más rápido, ¿no? Si esto de aquí me da, si me da 0, lo que significa es que la sucesión de abajo crece más rápido que la sucesión de arriba, que se puede ver como algo así. Si en cambio arriba la sucesión va como de, no sé, 500, luego crece a 1000, luego crece a, no sé, 1500, ahora es claro que la de arriba está creciendo mucho más rápido que la de abajo. Y en el caso límite, cuando n sea muy grande, pues lo de arriba va a ser lo considerable y lo de abajo va a ser despreciable. En ese caso el límite va a ser infinito. Y entonces, si un límite de un cociente de sucesiones o funciones es infinito, lo que me dice o lo que significa es que la sucesión de arriba crece más rápido que la de abajo. ¿Okay? Si me da una constante, por ejemplo, la sucesión n más 1 entre n menos 1, este sería mi a sub n, este sería mi b sub n. Si yo me pregunto por el límite cuando n tiende a infinito de esto, en la ayudantía de la semana pasada probamos que converge a 1. Lo que esto significa es que las velocidades con las que esto se va a infinito y esto se va a infinito son básicamente la misma, a pesar de que no sean la misma expresión. ¿Ok? Eso es importante. ¿Y por qué es lo mismo? Por lo que hablábamos también la ayudantía pasada. Al sumarle una cantidad, en este caso 1, o restarle 1, o aunque fuera otra constante, 87, 3 millones, lo que sea, como estamos considerando casos límites, así sea muy grande, 30 millones, el número que sea, en el caso límite no va a importar, va a ser un número muy pequeño. Y entonces la velocidad con la que n más 1 se va a infinito va a ser dominada por la velocidad a la que n se va a infinito, que es el término más alto. Lo mismo pasa abajo. La velocidad a la que se va a infinito es con la velocidad de n, que es la que domina. Entonces estamos comparando básicamente, lo que quiero decir es que n más 1
entre n menos 1 es prácticamente lo mismo que n entre n, lo cual pues es 1. Y así intuitivamente podemos saber que si nos preguntan cuánto vale este límite, pues podemos deducir que vale 1. Ya después probarlo es otra cosa, pero la deducción es importante. De aquí que podamos ahora hablar de comparar potencias de n. Por ejemplo, si yo estoy comparando n cúbica más esto entre 3n cúbica menos 8, por decir algo, el término que va a dominar arriba pues es n cúbica, porque el n cúbica crece mucho más rápido que n cuadrado. Cuando damos un salto en potencia, crece la velocidad en la que empieza a crecer la sucesión. Por lo tanto, esto es básicamente como tener simplemente a n cúbica, sin importar qué tan grande sea este número, porque va con el n cuadrado. Este número, en el caso que nos interesa, que es cuando vamos a infinito, no va a figurar, y va a figurar nada más este. Lo mismo abajo, va a figurar 3n cúbica. Sí es importante el 3 porque el 3 va acompañado del término que domina, y esperaríamos que este límite, cuando n tiende a infinito, pues converja a un tercio. ¿Okay? Para el caso de funciones, pues ya saben ustedes las gráficas de las funciones x a la n. O sea, la función f de x igual a x a la n. Si n es 1 es la función de identidad. Si n es 2 es la parábola. Si n es 3 es la cúbica. Noten que todas las funciones x a la n en 1 valen 1, pero después del 1, mientras n más grande sea, va a crecer más rápido. Por lo que voy a ponerlo más así la parábola. La cúbica iría algo así. Lo que quiero que noten es que conforme n aumente, este es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, cuando nos vayamos al infinito, pues va a ser la misma situación. Vamos a poder preguntarnos sobre el límite cuando la función x a la n entre, no sé, x a la n más 1, qué va a suceder, etc. Todas estas ideas de convergencia de sucesiones pues se van a trasladar naturalmente cuando estemos en caso de funciones. Van a haber unos pequeños cambios, pero las ideas van a ser muy similares. Y es interesante esto porque nos permite comparar justamente esto, las velocidades en las que divergen. Entre el 0 y el 1 ocurre el caso contrario. La identidad está por arriba de la parábola y la parábola está por arriba de la cúbica, y así sucesivamente. Cada x a la n, mientras n sea más grande, va a estar más pegada al eje x, ¿sí? Y siempre va a valer 1 en 1. O sea, todas van a ser funciones así. Por otro lado, tenemos también a las funciones raíz. Las voy a hacer acá. Sí, las funciones raíz se ven de esta forma. Igual, en 1 siempre van a valer 1. Todas las funciones de esta forma es la raíz enésima de x. Siempre valen 1 en 1. Y van a ir haciendo algo así. Siempre por arriba del 1. Algo así. También está la función exponencial. La función exponencial, sí ya la vieron, ¿no?
función exponencial es muy importante. Siempre es positiva, nunca vale cero. Y es algo así. Donde aquí es 1. Ajá, 1. Bueno, lo importante es que la exponencial o un crecimiento exponencial le gana a cualquier crecimiento a la n. Es decir, cuando ustedes calculen estos límites, esto siempre va a ser infinito sin importar que tan grande sea la n, porque la exponencial es la que crece más rápido. ¿Okay? La inversa de la función exponencial es el logaritmo. Ya saben que para encontrar la gráfica, esta es la identidad, la gráfica de la función inversa, se refleja esta con respecto a la identidad, y algo así es la gráfica del logaritmo. Naturalmente, si la exponencial es la que crece más rápido, el logaritmo es la que crece más lento. Y entonces, pues cualquier x a la n va a crecer más rápido que el logaritmo. Bueno, ¿dudas? Ya son las 12, continuamos 12:05. ¿Puedo borrar?